La base a partir de la que van a poder darse todas estas modificaciones es la cebada, ya que a diferencia de otros lugares en los cuales el principal alimento va a ser el trigo, aquí en el sur de la Mesopotamia, la cebada va a ser lo que más se planta y se cosecha, obviamente. Esto se ve que es mucho más resistente para el tipo de suelo y para el lugar en el que estamos, donde las crecidas anuales eran a destiempo con los ciclos de cosecha, van a hacer que este cereal sea la base de la alimentación en esta zona. Liberani va a marcar que en el sur de la Mesopotamia el 90% de la superficie cultivada va a ser cebada, a diferencia de tierras de secano. En la alta Mesopotamia, por ejemplo, va a ser alrededor de un 60 o un 70% de cebada y un 30-40 de trigo. Con esto arranca el capítulo 3 y acá Liberani retoma el tema del tributo. Recordemos que habíamos punteado anteriormente que el tributo iba a ser en trabajo, ¿sí? Lo que se llama corvée, a diferencia de lo que suele entenderse como tributo, que es una parte de la cosecha, ¿sí? Un tributo en especias. Este tributo en trabajo va a darse en las tierras del templo, ¿sí? El templo va a tener sus propias tierras y ciertas personas de las comunidades van a tener que ir, sobre todo, como decíamos anteriormente, en la época de cosecha, que es donde hacen falta más brazos, a estas tierras del templo a cosechar la cebada. De esta cosecha, como hablábamos antes, va a salir una parte que va a ser la alimentación de estos trabajadores, que va a ser el único pago que reciban. ¿Por qué se elige este sistema? Principalmente porque para el templo, para la agencia central, tiene muchísimos menos costes. Imaginen que todos estos trabajadores que van a la época de la cosecha estuvieran todo el año en esta tierra, en la cual solamente serían tareas de mantenimiento que se pueden llevar a cabo por unas pocas personas. Tendría un coste muchísimo más alto, ¿sí? Más allá sumado a esto, el mantenimiento de las familias sería un coste que no le daría ningún tipo de beneficio al templo. En cambio, teniendo solamente los trabajadores necesarios para la cosecha en la época de la cosecha, va a generarle muchísimos beneficios, sobre todo si a estos trabajadores lo están haciendo en forma de tributo, cuales solamente se les va a dar las raciones para que coman ahí, mientras están haciendo esta labor. Según los cálculos que se hacían, los costos que tenía este sistema para el templo eran alrededor de un tercio de la cosecha. El resto quedaba todo para la administración central. Acá podemos decir que, bueno, pero si le sacan brazos a las aldeas para la cosecha, va a ser un peso bastante grande, ¿no? Digo, si se llevan una buena cantidad de gente de la aldea, no van a tener para cosechar sus propias tierras. La idea es que vayan de diferentes aldeas, no se van a llevar a mucha gente de una aldea, sino que van a llevar a algunas pocas personas de cada aldea. Liberani plantea de 1 cada 10, que puede ser tranquilamente reemplazado por la comunidad aldeana en sus tierras. Entonces no va a generar un problema en las aldeas y va a solucionar muchos problemas en las tierras de la administración central. También este cálculo que hacíamos, que se Liberani en realidad, sobre estos costos que tenía para la administración central estos trabajadores, están basados principalmente en que estas raciones eran llevadas previamente. No es que de la cosecha se les iba dando, sino que estas raciones ya estaban almacenadas con anterioridad. Principalmente para simplificar, no tener que andar contando después, haciendo cálculos y esas cosas. Y también para evitar que alguien se lleve raciones de más, etcétera. Entonces ya tenían todo muy muy calculado. Te tocó esto, comes esto y ya está, no hay más vuelta. Y acá retomamos el tema del paso del sistema bipolar al tripolar. Liberani vuelve a marcar la contraposición entre este sistema de las jefaturas, de los chiefdom, en el cual la relación es entre productores y el jefe, ¿sí? O sea, se le da tributo en especias al jefe, y tenemos un sistema simple para él. Y a partir de estas nuevas incorporaciones pasamos a este sistema tripartito, como lo llama él, en el cual tenemos, por un lado, a la agencia central, el templo en este momento, más adelante va a ser el palacio, el pueblo, de donde van a salir estos trabajadores que van a ser los que pongan los brazos en la cosecha, corvée, como venimos repitiendo, este tributo en trabajo, y la hacienda del templo, ¿sí? Las tierras del templo. Hasta acá es donde Liberani tiene bastante simplificado el tema. Este sistema conlleva complicaciones en las cuales Liberani no se va a meter hacia un simple punteo que tiene que ver con las tenencias de la tierra y los estatus jurídicos. Recordemos que en este momento está empezando a surgir la escritura, con lo cual también muchos de los datos son transpolaciones de acciones posteriores, de las cuales sí han quedado registros escritos. Entonces Liberani no se mete y nosotros tampoco vamos a hacer. Por lo tanto pasamos al otro pilar que plantea Liberani para este cambio estructural, que es la lana, ya que las personas que dependían de la agencia central no solamente recibían raciones
de comida, sino también raciones de lana, o telas o vestidos ya confeccionados. Por lo tanto, para evitar costes altos, la agencia central debía tener su propia producción de lana, para la cual tenía un sistema administrativo en el cual cada una de las secuencias del ciclo de la cría de las ovejas, que Liberani llama el ciclo de la lana, va a implicar diferentes tipos de gestión. Para la cría de las ovejas va a estar por fuera del control administrativo, a cargo de pastores, ya que el pastoreo de las ovejas es estacional, transhumante, puede ir desde la meseta sirio-arábiga hasta los Montes Sagros, o sea, bastante lejos del ámbito urbano. Estos rebaños van a estar a cargo de pastores que tenían que cada 6 meses o un año debían realizar controles en base a los parámetros de crecimiento y productividad que tenían estos rebaños. Una vez que la oveja estaba lista para ser esquilada, se recorría nuevamente a la corvée. Y para la última fase de este ciclo, que es el hilado y el tejido, se utilizó trabajo esclavo principalmente de mujeres y niñas. Esto era porque las raciones eran menores. Se estima que para las mujeres las raciones eran de 2/3 de las que se le daba a un hombre adulto, y para las niñas era del 50%. De esta tarea se encargaban alrededor de un centenar de personas en edificios, según Liberani, mitad cárcel, mitad taller textil, como los talleres clandestinos de hoy día. Esta mano de obra esclava estaba sacada principalmente de la guerra y también de mujeres ofrecidas al templo por la comunidad de fieles. Más adelante la fuente principal va a ser la esclavitud por deudas. Con eso nos vamos a meter dentro de un par de videos o meses, o ambos. Con esto podemos ver que la agencia central va optando por diferentes formas de prepararse los excedentes. Con la cebada va a ser de una manera, con la lana va a ser de otra. Tanto la cebada como la lana son materias primas básicas para la subsistencia, la comida y el vestido y el abrigo principalmente. También la paja de la cebada va a servir para hacer el adobe, con el cual se hacían las casas. Pero el tema es que hay un montón de materias primas necesarias que escasean en la Baja Mesopotamia. Madera, metales, piedras duras. Estos elementos se van a conseguir a través del comercio a larga distancia, intercambiando materias primas de las cuales hay excedente por otras de las cuales hay necesidad. Plantea la disyuntiva de si es simplemente un mero intercambio de cosas que necesito por cosas que tengo, o hay una búsqueda de ganancia. Partamos de que la agencia central necesitaba estos materiales y tenía los excedentes para poder hacer el intercambio. Le faltaba solamente quién realizar este intercambio. Y acá aparecen los mercaderes. La administración va a pactar con los mercaderes un precio relativamente bajo, tanto para el valor del excedente, que es lo que sale, y de los elementos necesarios, que son lo que va a entrar. Para la administración no hay una búsqueda de ganancia en este intercambio. El mercader, en cambio, sí busca ganancia, hace esto para tener ganancias. Y para esto va a aprovechar los distintos precios que van a tener en cada lugar las cosas, que va a tener que intercambiar. Y además va a poder hacer préstamos y de ahí va a tener bastante ganancia también. Las rutas comerciales van a ser principalmente el Golfo Pérsico, van saliendo desde donde desembocan el Éufrates y el Tigris. Van a ir hasta la isla de Dilmun, donde hoy está Bahrein. Desde ahí se va a conectar con el sur de Irán, con el Golfo de Omán, con el Valle del Indo. Es extensísima la ruta comercial. Esos lugares van a ser nexos con otros lugares a su vez. También va a haber un comercio terrestre que va a remontar tanto el Éufrates como el Tigris hasta la parte de Anatolia, parte obviamente de Siria. Estas últimas rutas van a ser principalmente de caravanas, con asnos y mulas. Se supone que las exportaciones eran principalmente los tejidos, ya que por cuestión de volumen es mucho más sencillo transportar tejidos que transportar cereales. Tener que transportar en bolsones o en canastos, a lomo de mula, por territorios que no tenían caminos, o si lo tenían eran huellas más que unos caminos como los conocemos, como se van a conocer más adelante. Así que prácticamente es imposible poder llevarlo y que llegue. Otro de los elementos que sirven para analizar este periodo es la especialización artesanal. A diferencia de lo que veníamos viendo, esto no es algo nuevo, sino es algo que ya existía desde hace un tiempo. Entonces, lo que cambia ahora es la forma en la cual se va a organizar el artesanado. Algo así como tomar lo que ya está y centralizarlo. Liberani va a plantear que se utilice un sistema mixto. Esto es, centralizar tanto materias primas como trabajo, donde sea útil, necesario y conveniente por sobre todas las cosas, y dejar que ciertos productos se centralicen, se fabriquen en el ámbito familiar, cuando a la administración no le convenía hacerlo. Ya hemos visto que para centralizar algunas cosas el templo recurría a la corvée, ya sea la esquila, la cosecha, la construcción de canales. Para otra, centralizaba en mano de obra esclava, como hemos visto el tema de los telares. Cuando hablamos de un sistema mixto, hablamos de que tanto la agencia central como el ámbito familiar van a tener operaciones, van a realizar las mismas actividades en muchísimos casos. Así como el templo tenía
telares que utilizaba para producir excedente, para conseguir las materias primas necesarias, en cada casa también va a haber un telar para poder fabricarse su propia ropa. Mismo el caso de la molienda. La agencia va a tener mujeres esclavas trabajando en la molienda para producir la comida que le va a dar a quienes estén en la corvée. En las casas también va a haber morteros para el cual se va a machacar el cereal para poder hacer comida. En cambio, cuando hablamos de elaboración de metales, madera, cuero, etcétera, que no necesitaban una concentración de personal, que ya existía desde la época preurbana, van a estar centralizadas por la agencia a partir de estos momentos. Básicamente porque quien controla el flujo de las materias primas necesarias para estos trabajos es la agencia central. Entonces los especialistas van a terminar trabajando para la administración central, que le va a entregar las materias primas, les va a exigir una determinada cantidad de productos y les va a pagar con raciones permanentes o lotes de tierra. Entonces, por un lado tenemos actividades que son duplicadas, la administración central la va a hacer en mucho mayor cantidad, pero van a ser realizadas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito central, y otras, las especializadas, que van a estar centralizadas por la agencia, desplazando o por lo menos reduciéndolo a la mínima expresión a las del ámbito doméstico. Con lo que una vez cubiertas las demandas de la agencia central, el artesanado especializado podía tomar encargos de particulares. Los dos sectores principales dentro de esta especialización artesanal van a ser el de la cerámica, por la cantidad necesaria, primero por esto que hablábamos en algún momento de que la cerámica se rompe muy fácil, y también que la materia prima es el barro, ¿no? Son barro, paja, arena, y además el excedente debía ser acumulado, cuando hablábamos también de las raciones que se le daban a quienes se empleaban en la corvée. Todo esto va a ser una necesidad constante de cerámica. Entonces, una de las principales para Liberani, y la principal actividad artesanal va a ser, como decíamos, la cerámica. La otra va a ser la metalurgia. Acá sí había una escasez bastante grande de materia prima, que, como hemos visto, era conseguida a través de la agencia. Esto generó que sea una de las actividades más centralizadas, lo cual impedía que se aplicara el sistema mixto aplicado también con la cerámica. Una vez que el artesano entregaba la cuota al palacio, podía hacer trabajos al público en general. También aparece en este momento lo que serían los servicios. Liberani plantea tres principales: la protección, el culto y la administración. Cuando hablamos de protección, hablamos de una guardia permanente, ya sea en el palacio, en los almacenes, en las puertas de la ciudad, por un personal especializado, que va a estar mantenido por la agencia central, obviamente. Y también, así como los especialistas, va a ser retribuido con raciones y lotes de tierra. Las funciones de esta guardia van a ser, obviamente, como decíamos, proteger la riqueza acumulada, ¿sí? Estos excedentes que hablábamos. Por eso va a estar en los almacenes, en los talleres artesanales, ¿sí? o en los mismos en los templos. Por lo tanto, estos guardias protegían la propiedad de la agencia central de las personas, no protegían a las personas. Para la guerra, en cambio, como las guerras eran estacionales, nunca puede haber una guerra en una sociedad agraria en época de cosecha. Entonces, los ejércitos, como va a ser históricamente hasta la aparición del ejército profesional, van a ser reclutados a través de la corvée. La administración en esta época va a estar orientada principalmente a la economía. La burocracia, base fundamental del Estado, no es la que tenemos nosotros en mente hoy, asociada más al proceso de Kafka o la película de La Terminal, o el primer capítulo de Loki, si lo vieron. Es una burocracia administrativa orientada al ciclo económico. Para que esto suceda, para que esto surja, es necesaria la escritura, que va a empezar a aparecer en este periodo con unas tablillas de barro, con una caña, ¿sí? Una cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. En esta época van a ser pictogramas que van a representar números, objetos, nombres, títulos, lo que fuera, y va a ir modificándose hasta lo que conocemos nosotros más adelante como la escritura cuneiforme. Decíamos que la burocracia, la administración va a estar orientada principalmente a lo que es la economía. Este origen de la escritura va a ser por una necesidad, suponemos, de procesar y almacenar para poder llevar la contabilidad de este comercio que hablábamos anteriormente. Va a comenzar en sellos que van a marcar las puertas de los almacenes. Va a ser como algo que se va a colgar en la puerta de los almacenes o en la cerámica, en los recipientes en los cuales estaban almacenadas las cosas, para llevarme una mejor contabilidad. Como la escritura es central para este sistema, va a aparecer un grupo de gente que pueda realizarla, tanto escribir como leer. Estos van a ser los escribas.
Los escribas van a ser los responsables de registrar la contabilidad de los almacenes, las entradas, las salidas, y también van a ser quienes registren todas las transacciones comerciales. Cuánta mercadería lleva, cuánta tendría que traer. También van a ser los encargados de cuántas ovejas llevan los pastores y cuáles serían las cantidades que tendrían que traer. La cantidad de cosecha que se estima va a producirse en este ciclo, para así poder separar ese tercio para darle de comer a los trabajadores en la cosecha siguiente. Para todas estas transacciones van a ser necesarios un sistema numérico para llevar la contabilidad y obviamente un sistema de medición del tiempo para la jornada de trabajo. Se va a medir una jornada hombre o media jornada hombre y va a estar regida por tipo de trabajo que se va a realizar. Cuántas jornadas hombre son necesarias para cosechar la cebada o cuántas jornadas hombres son necesarias para realizar X cantidad de vasijas. Lo mismo va a estar estandarizado, como habíamos dicho antes, las raciones, que van a depender de un peso estándar que va a ser mayor para los hombres, como habíamos dicho, que para las mujeres, y ni hablar que para las niñas. Para todo esto van a usar el sistema sexagesimal. Este sistema se sigue utilizando cotidianamente, hoy día, tanto para la medición del tiempo, como vemos acá en el cuadrito, como para los ángulos. Tiene aplicaciones matemáticas, en las cuales no vamos a entrar ahora. Este sistema les va a servir para medir el tiempo, como lo seguimos utilizando nosotros, y van a tener un calendario de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días. Bastante cerquita. Así como en la actualidad el calendario que utilizamos en Occidente se le agrega un día cada 4 años, ¿sí? En el año bisiesto, el famoso 29 de febrero, en la Mesopotamia se agregaban 5 o 6 días intercalados que eran de carácter festivo. También van a tener un sistema de medidas y de volúmenes, el cual no vamos a detallar, pero que también va a estar normalizado y centralizado por las necesidades económicas y administrativas del templo. El culto, obviamente regido por el templo, esta gran organización de la que venimos hablando, que creció exponencialmente en tamaño, pero que en su origen, en su base, tiene la concepción de la unidad básica de la sociedad bajo mesopotámica, de las sociedades agrícolas, que es la casa. De hecho, en sumerio, casa es así, simple. El templo, que es la casa del dios, va a ser sumado el nombre del dios. Y el palacio, cuando aparezca esta nueva agencia que va a centralizar, va a ser la casa grande, va a ser Gal. Esto muestra que para crear algo es necesaria una base, no es que algo sale de la nada, sino que, bueno, lo que está se reformula. O sea, no es que de repente vino alguien, dijo, bueno, yo acá vengo a dirigir en nombre del dios y de repente apareció un templo enorme. No, es una construcción que viene durante siglos o milenios. De hecho, estas minorías dirigentes que van a ser las encargadas de la administración de estas ciudades-estado, van a manejar las cosas como si fueran los encargados de una hacienda agrícola, no los dueños. El dueño es el dios, las tierras son del dios. Todo ahí es del dios. Esos simplemente son los que regentean la cosa. Liberani plantea que dentro de esta hacienda están las habitaciones del patrón, que sería el templo, la residencia terrenal del dios. En base a esto va a haber una discusión muy grande entre si Uruk era una ciudad-templo, era más una ciudad-estado. Liberani plantea que podría llamarse ciudad-templo, ya que la función del templo es preponderante tanto de la parte económica como política, va a ejercer una influencia decisiva en lo que va a ser la estructura productiva y en la toma de decisiones. Todo esto conviviendo diariamente con otro tipo de relaciones de intercambio local, de trueque. Este rol de la toma de decisiones va a marcar que esta sociedad era completamente estratificada. El templo va a estar en la parte superior de esta estratificación. Aunque desde el punto de vista jurídico, que es bastante complejo, sobre todo con la escasez de datos para la época, nuevamente hay una traspolación de cosas posteriores. Desde el punto de vista jurídico, decíamos, la población que no depende del templo se considera libre, ¿sí? Ya que tiene sus propios medios de producción, tierra, ganado, instrumentos de arado, mientras que las personas dependientes del templo van a ser siervos del dios. Jurídicamente el estatus es distinto. Por eso decimos, no solamente es complejo, sino que esta estratificación está centrada en la disposición de recursos, en la toma de decisiones, ¿sí? Lo que planteábamos recién. Y acá retomamos un poco la función de culto del templo, la habíamos dejado colgada por allí. Estas cosas que veníamos hablando en las que quienes administran el Estado en este momento, esta ciudad, son siervos del Dios, son los que regentean las cosas del Dios, ¿sí? Todo esto es de los dioses y los tipos están solamente administrándolo. Por eso todo lo que sea la corvée, todo lo que sea el tributo, no es hacia las personas físicas que están administrando esto, sino hacia el Dios. Se están trabajando las tierras del templo, que serían las tierras del Dios, no del sacerdote. Relación impersonal que hablábamos hace un rato. Y también de la coerción ideológica, ya que
De esta forma, según Liberane, pesa menos entregar tu trabajo o lo que tengas que entregar en tributo que si fuera a un individuo o a una persona física y concreta. Nuevamente, para entender todo esto, se va a recurrir a textos posteriores, ya que como hablamos anteriormente, los textos de esta época son principalmente administrativos. Liberani plantea que la religión politeísta va a ser un reflejo de la mayor especialización laboral que va a surgir con la revolución urbana. Aquí en la Baja Mesopotamia, el panteón de dioses va a estar regido por las relaciones de parentesco previas al Estado y estas relaciones nuevas de jerarquía y especialización. En otras palabras, va a haber un dios para cada actividad. También la forma de organización estatal va a estar reproducida en este panteón, con una asamblea de dioses dirigida por un dios principal. Más allá de que las poblaciones crean en todo el panteón, cada ciudad, esto se verá con mayor claridad más adelante, cada ciudad va a tener un dios principal que la va a representar y va a ser el responsable de velar por esta ciudad. Esto es que los dioses van a ser los que deciden si las cosas van a funcionar en la ciudad o no.